Saludos, amigas y amigos que nos sintonizan en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. Aquí estamos nuevamente en la apertura de esta, que por cierto, comenzamos con la culminación del mes de septiembre, porque hoy es lunes 30 de septiembre. Pero aquí estamos, decía, para comenzar nuestro relato, presentar las informaciones más importantes, luego ir desglosando lo que es la canasta informativa de este día. Hubo actividad apreciable e importante este fin de semana en el escenario nacional e internacional y bueno, luego desarrollaremos como tal la primera emisión, el resumen, la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, los diferentes segmentos y lo que se va sumando a esta primera emisión. Agradecerles por lo demás la audiencia y decirles que desde este momento tienen la alternativa de comenzar a comunicarse con nosotros a través de la red social Instagram que hemos dispuesto para todos ustedes. La dirección, @el_noticiero Televen. Bueno, vamos a comenzar entonces a recorrer sobre las informaciones de mayor relieve que despuntan en esta apertura de semana. Nos encontramos con que hoy comienzan las clases. Es un proceso que va a ser por lo menos de extensión en los próximos días, pero en la formalidad los niños los más pequeños están comenzando clases en el día de hoy, lunes 30 de septiembre. Bueno, hay ofertas que ha hecho el gobierno sobre mejorar la situación pues laboral, incluso crediticia a través del IPASB para adquisición de bienes. Ha dicho el gobierno que está en el proceso de reparación para las escuelas. Sin embargo, esto se contrasta con lo que dicen los gremios. Los sindicatos, la Federación Venezolana de Maestros considera que hay escuelas a lo largo y ancho del todo el territorio venezolano que no están en condiciones adecuadas para el inicio de este nuevo año escolar. Además, exigen con mucha resiedumbre y con justicia por lo demás, mejorar la situación socioeconómica de los maestros y profesores. Están a la espera de reanudar conversaciones para la aprobación de un convenio colectivo que está en el papel, pero que no termina de recibir el aval de las autoridades oficiales. Y en este caso, pues están ejerciendo presión y se espera que en los próximos días se puedan realizarse algunas gestiones en ese sentido. Es lo que han dicho algunos voceros de los gremios. Por lo demás, bueno, la ausencia será notoria de acuerdo a los pronósticos de la Federación Venezolana de Maestros. En cuanto a profesores, ausencia de maestros y profesores, muchos se han dedicado a otra actividad, otros se han marchado del país, hay un déficit en este sentido y bueno, ellos temen que pueda cubrirse ese déficit de una manera no adecuada, por ejemplo, con la contratación de bachilleres que no tienen el nivel necesario, consideran los gremios para asumir una tamaña responsabilidad como es la de criar a nuestros hijos. Así que, en ese sentido, este es un panorama general. Ya veremos a partir del día de hoy y ya mañana tendremos una mayor claridad sobre el inicio de este año escolar. Bueno, vamos a otros temas. Vamos, por ejemplo, con la situación venezolana y su repercusión internacional. Está culminando la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su edición 2024. Se conoció este fin de semana que entre las actividades, que han sido varias, que desarrolló el canciller Iván Gil en representación del gobierno venezolano, fue reunirse con Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Al parecer, de acuerdo a la información oficial que se tiene a mano, entregó documentación donde se hacen denuncias sobre los procesos de desestabilización en Venezuela, encabezados estos procesos, según la acusación que se registra, por el gobierno de los Estados Unidos. Se acusa directamente al gobierno de los Estados Unidos de patrocinar, de promover estos procesos de desestabilización como tal, incluso con la utilización de personas ajenas, injerencias, en fin. Habría que tener en detalles la documentación que entregó Iván Gil a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, para tener mayor precisión en ese sentido, o la parte oficial, a lo mejor en el día de hoy,
da alguna información adicional. Por lo demás, bueno, el tema Venezuela estuvo allí presente y vigente en el desarrollo de estas deliberaciones, en reuniones privadas, en intervención de jefes de Estado. Hemos en diferentes ocasiones hecho reseña de lo que han sido las palabras de algunos presidentes o jefes de gobierno y también la réplica que en estos casos ha dado pues el gobierno venezolano, rechazando una serie de apreciaciones y calificativos que se utilizaron en la intervención de algunos mandatarios, incluso con algunas secuelas, como por ejemplo en el caso de Chile, como fue la suspensión de los vuelos aerocomerciales como una forma de protestar ante el gobierno que preside Gabriel Boric por la calificación que hizo del gobierno venezolano. Así que bueno, esto está allí presente, ya seguramente vendrá un balance que hará el gobierno de lo que ellos consideran fue la posición asumida. Seguimos. Bueno, en el plano político se denunció en el día de ayer la detención de 2 personas del equipo de seguridad de la dirigente política María Corina Machado. 2 personas, entre ellos el jefe de seguridad, que ya había sido detenido en anterior oportunidad, fue liberado bajo algunas condiciones, pero esta vez fueron Milvíades Ávila, creo que es su nombre, el jefe de seguridad, y otra persona, Edwin Amaya, creo que se llama así. De todas maneras, lo vamos a corroborar luego con la revisión de los titulares y alguna otra información que pueda surgir. Lo cierto es que no se sabe hasta ahora dónde están. La dirigente política María Corina Machado, quien se encuentra bajo resguardo, rechazó e hizo una denuncia sobre la detención de estas personas de su equipo de seguridad a través de las redes sociales, que es básicamente, y a través a veces de ellas, es que se conoce y se toman como referencia sus declaraciones o su aparición, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente. Así que bueno, esto está allí pendiente, es probable que en el día de hoy haya alguna información o surja algún señalamiento de parte del Ministerio Público por la detención de estas 2 personas. Mientras tanto, sobre el tema de la dirigente política María Corina Machado, ayer Nicolás Maduro se refería a su figura, ¿no? A la figura de ella. En este caso, señalando que está preparando su salida del país. El sábado también, por cierto, se refirió en un acto por los 2 meses de lo que fue la cita electoral del 28 de julio, el sábado fue 28 de septiembre, entonces hubo una concentración donde hizo calificaciones nuevamente gruesas hacia la oposición venezolana, hacia el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, lo llamó cobarde, viejo vagabundo, en fin, bueno, cosas de la política, ¿no? Y en ese sentido, bueno, allí también hizo referencia hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuvo en un acto ese mismo día sábado que se celebró en Puerta del Sol, en la capital de España, con la participación de González Urrutia y algunos dirigentes políticos venezolanos que están en el exilio. Entonces, allí estuvo Isabel Díaz Ayuso y por eso luego, con la diferencia de horarios, acá en Venezuela, luego Maduro pues la acusó de fascista y falangista a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, también se conoció, a propósito de la crispación política nacional, que el canciller Mauro Vieira, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, había solicitado en conversaciones al canciller venezolano Iván Gil los salvoconductos para que puedan salir de la embajada de la Argentina, que está bajo custodia brasileña, de las 6 personas del equipo de María Corina Machado, dirigentes de la organización Políticamente Venezuela, y puedan salir del país bajo el régimen, bueno, del exilio en este caso, pero necesitan los salvoconductos del gobierno venezolano. No se ha dicho nada hasta ahora. No ha querido el gobierno venezolano otorgar esos salvoconductos, en principio ni a la Argentina y tampoco luego al gobierno de Brasil, que los tiene bajo su protección. Bueno, continuamos con otros temas. Una situación confusa que es necesario que las autoridades deban aclararla. Se trata del tema de los pasaportes y ahora del salvoconducto que se requeriría si usted vive en el exterior y viene de visita a Venezuela y tiene el pasaporte vencido.
Tiene que hacer una solicitud inicial una semana antes vía correo electrónico. Posteriormente recibirá aproximadamente, se ha dicho, en 72 horas una respuesta positiva. Tiene también que sumarle a través, me imagino que del escaneo, el pasaporte original por el cual usted se va a venir a Venezuela, en la línea aérea en la que va a volar, etcétera, etcétera. Bueno, y así, pero lo puede utilizar una sola vez ese salvoconducto para un solo viaje. Tiene que hacerse la gestión además a nivel de las delegaciones consulares del país. Pero surge la pregunta, y es lógica, ¿y aquellas personas que quieren venir a Venezuela y tienen su pasaporte vencido por estar en países donde no hay relación diplomática ni consular, por ejemplo, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, cómo hacen? Se ha hablado que se dirigirán a la Cancillería. ¿Cuál Cancillería? A través del correo electrónico surge la pregunta. Entonces, se genera una confusión, pero además observamos desde ayer por redes una enorme angustia, porque hay personas, bueno, que absolutamente nada tienen que ver con la política, quieren visitar sus familiares o están a lo mejor de visita en aquel país y se le venció el pasaporte y necesitan regresar a Venezuela. Y si es en uno de esos países donde no hay relación consular, ¿qué van a hacer? Bueno, imagínense lo complicado que es trasladarse tal vez a otro país, por ejemplo Colombia, donde sí hay una delegación consular y realizar el trámite. Es bien complejo. Bueno, seguimos. Este fin de semana, de nuevo, el gobierno señaló frente a las fallas del servicio de energía eléctrica un saboteo. Maduro decía que están haciendo una investigación y que hay infiltrados que están ubicando dentro de Corpoelec para sacarlos de allí porque serían presuntamente responsables de las deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Este fin de semana fue también en muchos casos o programado o no, pero fue una situación de verdad muy irregular. En estados como La Guaira fue terrible la situación en sábado y domingo, en el estado Guárico, en el estado Aragua y otras jurisdicciones nacionales. Bueno, vamos con temas internacionales. Lo primero, bueno, un lamentable accidente, un helicóptero de la Fuerza Aérea de Colombia cayó en el territorio de Vichada, que es cercano a la frontera con Venezuela. Lamentablemente murieron los 8 ocupantes, estaban en una misión de carácter humanitario, de traslado, no sabemos si de medicina o trasladará a algún paciente. Lo cierto es que los 8 ocupantes murieron. El gobierno venezolano pues se pronunció en este sentido, dando su palabra de pesar al pueblo de Colombia y a los familiares de las personas que fallecieron. Estos militares también aplazó por un día su viaje a México. Será para el día de hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él asistirá mañana, martes 1 de octubre, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana. Irán otros mandatarios. Lula da Silva también ya está en México, que por cierto iba a tener una reunión con Claudia Sheinbaum. Y el caso de Venezuela, de acuerdo a la información de la Cancillería brasileña, se va a tocar la situación política del país, buscando el consenso, según se decía, para el entendimiento entre los factores en pugna, la oposición y el gobierno. Bueno, seguimos. Las cifras son dramáticas de lo que dejó en Estados Unidos el paso del huracán Helen. Terrible, el mayor destrozo y el mayor número de víctimas se registró en Carolina del Norte, también en Carolina del Sur, en Virginia, en Florida, en Georgia, el estado de Georgia. El balance es muy duro, son 93 personas muertas. Se espera que puedan, con la remoción de escombros, encontrarse otros cuerpos, tristemente, y una destrucción generalizada en diversas poblaciones de estos estados. Así que, bueno, fue duro. Y en cuanto a la situación del Medio Oriente, lo debo de conocerse de la muerte de Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, en un bombardeo en Beirut de la Fuerza Aérea Israelí. Hubo otros bombardeos y buena parte de la cúpula, más de 20 integrantes de la cúpula de Hezbollah, de acuerdo a la información de Israel, fueron dados de baja. También fallecieron en estos ataques. Irán hace advertencias y lanza amenazas y todos están preocupados. Biden dijo que iba a hablar con Netanyahu porque teme la expansión de la guerra y que se extienda a todo el Medio Oriente. Muy peligrosa y muy sensible la situación allí.
Bueno, vamos con los deportes. Gran alegría para Venezuela y para el béisbol. Luis Arraez obtiene ayer por tercer año consecutivo el campeonato de bateo. Esta vez con los Padres de San Diego, lo había obtenido antes con los Marlins de Miami y también con los Mellizos de Minnesota. Enhorabuena. Bateó 314, bateó 200 imparables, en fin, tremenda la actuación de Luis Arraez. Bueno, y ya nos preparamos para la parte de la postemporada en las grandes ligas. En el fútbol, bueno, ayer fue el Gran Derby de Madrid, donde se concentraron la mayoría de los fanáticos del fútbol, de los aficionados del fútbol a nivel mundial, porque llama la atención ese partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Quedó empatado a 1. Ya luego de unos incidentes muy desagradables, donde los fanáticos del Atlético de Madrid, las barras duras, comenzaron a lanzar objetos al campo cuando estaban perdiendo con el Real Madrid, a última hora, en un suspiro, como dicen, Ángel Correa, jugador argentino del Atlético de Madrid, logró el empate. Bueno, y en fútbol también, pero fútbol de sala, no hubo suerte para el equipo venezolano. Fue eliminado en los cuartos de final del campeonato mundial. Así que, bueno, mala suerte para los muchachos venezolanos. Perdieron 9-4 versus la selección de Ucrania. Habrá más en esta primera emisión de Noticiero de Telemed, por supuesto que sí.